Bajo el cielo gris de Puebla, una joven llora la pérdida de su padre entre las ruinas de un molino olvidado. Sin fortuna, sin esperanza y con el peso del hambre sobre los hombros, Milena Duarte encuentra una carta que cambiará su destino. En sus manos, un nombre ajeno, una vida que no le pertenece. ¿Qué harías tú si la única forma de sobrevivir fuera convertirte en alguien más? En esta historia, el amor nacerá donde menos debería, desafiando al orgullo, a la mentira y a la sociedad. Cuéntame desde dónde escuchas esta narración y dime, ¿crees que el amor puede nacer de un engaño? Puebla, año de 1838. La tarde caía sobre el valle, con una melancolía de tonos ocres y dorados. Las nubes se arremolinaban en el horizonte, como si el cielo mismo compartiera la pena que se cernía sobre aquel lugar olvidado. En medio de la llanura, el viejo molino se alzaba cansado, con sus aspas inmóviles y su estructura de madera carcomida por el tiempo. El aire olía a polvo y a trigo viejo, a sudor y a lágrimas no derramadas. Milena Duarte, de 27 años, estaba de rodillas frente a la puerta entreabierta, sosteniendo en sus manos temblorosas el rosario que había pertenecido a su padre. A su alrededor, todo parecía inmóvil. Los costales vacíos, las herramientas oxidadas, las paredes manchadas por años de trabajo y fatiga. Aquel molino, que durante tanto tiempo fue su refugio y su condena, ahora no era más que una ruina. Su padre había muerto 3 días atrás, y con él se habían ido los últimos hilos de esperanza. Los acreedores exigían el pago inmediato de las deudas y ya habían anunciado que la propiedad sería confiscada. Milena, sola y sin nadie que respondiera por ella, veía acercarse el abismo con la misma serenidad resignada con que una flor se marchita al sol. El sonido del viento agitó la puerta del desván. Milena subió las escaleras de madera, paso a paso, con una vela en la mano. El polvo danzaba en el aire, iluminado por una luz dorada que entraba por las rendijas del techo. Allí, entre trapos viejos y papeles rotos, encontró un pequeño cofre de madera escondido bajo un manto de harina seca. Era un cofre que recordaba haber visto desde niña, pero que su padre siempre le había prohibido tocar. La cerradura cedió fácilmente. Dentro, cuidadosamente envuelta en un pañuelo de lino, había una carta amarillenta y un medallón de plata ennegrecida por el tiempo. En la carta, la tinta casi borrada, apenas dejaba leer unas pocas líneas. Para Soledad Alvarado, donde quiera que estés, que este símbolo te devuelva a tu hogar cuando llegue el día. Milena frunció el ceño. Soledad Alvarado. El nombre le sonó ajeno y al mismo tiempo familiar. Tomó el medallón y lo abrió con suavidad. En su interior había un retrato en miniatura. Una joven de piel clara y mirada serena, vestida con seda azul, con un aire de nobleza que contrastaba con la humildad de la que lo sostenía. Por un instante, el corazón de Milena se detuvo. Aquellos ojos, la forma del rostro, el arco de las cejas. Había en esa imagen un parecido inquietante con ella misma. El murmullo del molino vacío pareció responderle. Milena se llevó el medallón al pecho y sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. No era posible. ¿O sí? Su padre siempre había evitado hablar del pasado, y su silencio en torno a su madre era un muro que nunca pudo derribar. Tal vez había en esa carta una verdad escondida, una historia sepultada bajo años de secreto. Encendió otra vela y la colocó sobre la mesa. Abrió un viejo registro de cuentas del molino y en una de las páginas encontró una anotación en letra masculina. Caja sellada para entregar si algo me sucede. No abrir. La fecha correspondía al año en que su padre había enfermado por primera vez. Milena sintió que el aire se volvía pesado. Salió al patio, donde el ocaso tiñó el cielo de rojo. El molino, con sus aspas rotas, parecía observarla en silencio, como un guardián cansado que hubiera visto demasiadas desgracias. Milena se abrazó a sí misma y caminó hasta la vieja pila de piedra donde su padre solía lavar el trigo. Allí, de pie frente al agua estancada,
Se vio reflejada en la superficie y tuvo la extraña sensación de que miraba el rostro de otra mujer. «¿Quién soy realmente?», susurró con la voz quebrada. El eco se perdió entre los campos. En ese instante, la puerta del molino se abrió con un golpe de viento. La carta cayó al suelo, y la vela que había dejado encendida vaciló, lanzando sombras inquietas por toda la estancia. Milena regresó corriendo y la recogió. El sello, un escudo con un halcón grabado, aún brillaba débilmente bajo la cera derretida. Lo observó de cerca y recordó haber visto un símbolo similar en los sacos de harina que llegaban de Puebla. La idea que cruzó por su mente fue absurda, pero imposible de desechar. Si aquella Soledad Alvarado había desaparecido siendo una niña, y su padre había encontrado a una criatura sola en el camino, como Marcela, la vieja criada, le había contado alguna vez, ¿acaso podría ser ella misma esa heredera perdida? El corazón le latía con fuerza. El aire del molino olía a humedad, a memoria y a destino. Milena cerró los ojos, apretando el medallón contra su pecho. La desesperación se mezclaba con una chispa de esperanza, tan temeraria como la tormenta que rugía a lo lejos. Por primera vez en su vida, se permitió imaginar un futuro distinto, uno donde no fuera la hija del molinero, sino alguien con nombre, con historia, con derecho a existir más allá del barro y la pobreza. Pero con esa idea vino también la culpa. ¿Qué pensaría su padre si la viera dispuesta a tomar un nombre que no le pertenecía? Afuera, el viento sopló con fuerza, haciendo que las aspas del molino giraran lentamente por primera vez en muchos meses. El crujido resonó como un presagio. Milena levantó la vista y una lágrima rodó por su mejilla. En ese movimiento, la carta se deslizó de su mano y cayó abierta sobre la mesa. Una última línea, antes oculta bajo la cera, quedó visible. Si esta carta llega a tus manos, el destino habrá obrado. No temas regresar. Milena respiró hondo. El corazón le golpeaba el pecho. En ese momento comprendió que no tenía nada que perder. La vida que conocía ya se había derrumbado junto al molino, y si en algún rincón del mundo había un lugar para ella, aunque fuera construido sobre una mentira, lo buscaría con todas sus fuerzas. Cerró el cofre, apagó la vela y salió al umbral. El cielo se oscurecía. Las aspas seguían girando lentamente, como si el molino despertara de un largo sueño. Milena lo miró por última vez y murmuró con voz baja y firme: «Perdóname, padre, pero debo intentarlo». El viento arrastró sus palabras entre los campos, y en el eco del molino comenzó a nacer un destino que cambiaría su vida para siempre. El amanecer despuntaba entre las montañas con una luz débil y fría. El aire olía a tierra mojada y a despedida. Milena ajustó el rebozo sobre sus hombros y miró por última vez el molino que había sido su hogar. Las aspas inmóviles parecían despidiéndose en silencio, como testigos mudos de su decisión. Con un nudo en la garganta, subió al pequeño carruaje que una vecina le había conseguido para viajar hasta Puebla. Llevaba consigo solo un cofre de madera, el medallón colgado al cuello y un atillo con la ropa prestada de una comadre, un vestido de lino color crema, limpio pero sencillo, y un chal de lana que ya había perdido el color. El camino hacia Puebla era largo y polvoriento. A medida que los campos quedaban atrás, Milena sentía cómo el corazón le latía más aprisa. No sabía exactamente qué esperaba encontrar en la mansión de los Alvarado. Solo sabía que esa carta y aquel medallón podían ser la llave hacia una vida distinta o la condena definitiva de su alma. Cada ruido del carruaje, cada crujido de las ruedas en la tierra, le recordaba que estaba cruzando una frontera invisible, la que separaba la verdad de la mentira. A lo lejos, los primeros edificios de la ciudad comenzaron a perfilarse entre la neblina matinal. Puebla se alzaba majestuosa, con sus calles empedradas, sus balcones de hierro forjado y sus templos coronados de campanas doradas. Los olores del mercado, pan recién hecho, flores, incienso, llegaban con el viento. Milena sintió que el corazón se le apretaba al contemplar tanta belleza y tanta distancia con el mundo que había dejado atrás. Pidió indicaciones y,
Tras varias horas de caminata, se detuvo frente a la reja de hierro de una enorme propiedad en las afueras. En el portón, 2 columnas de cantera sostenían un escudo con un halcón grabado, el mismo símbolo que había visto en el sello de la carta. Una corriente de frío le recorrió el cuerpo. El destino, pensó, la había llevado exactamente allí. Golpeó la aldaba con mano temblorosa. Tardaron en abrirle. Cuando finalmente la puerta cedió, apareció una mujer de mediana edad, con delantal negro y expresión desconfiada. «¿Qué desea?», preguntó sin amabilidad. Milena tragó saliva. «He venido a ver a doña Matilde Alvarado. Dígale que traigo algo que le pertenece». La mujer la observó de pies a cabeza. Su ropa humilde, el cabello recogido sin esmero, las manos curtidas por el trabajo. Nada en ella sugería nobleza. Sin embargo, el brillo del medallón colgando sobre su pecho atrajo la atención de la sirvienta. «Espere aquí», dijo, y desapareció tras el portón. Milena permaneció de pie, inmóvil, con las manos apretadas contra el cofre que llevaba consigo. El viento soplaba entre los rosales del jardín, trayendo consigo un perfume dulce y antiguo. Se sintió fuera de lugar, como una impostora ante los muros de un mundo que no le pertenecía. Pasaron unos minutos antes de que la mujer regresara, acompañada de un hombre de cabello blanco y mirada severa. «La señora Matilde la recibirá», anunció. Milena siguió al mayordomo por un sendero bordeado de magnolias. El sonido de sus pasos resonaba sobre el empedrado. El corazón le golpeaba el pecho. Cuando cruzó el umbral de la mansión, una oleada de asombro la envolvió. Techos altos adornados con frescos, cortinas de terciopelo carmesí, lámparas de cristal que atrapaban la luz del mediodía. Nunca había visto tanto esplendor. En el gran salón, una anciana de rostro noble descansaba en un sillón de respaldo alto. Vestía un traje de seda violeta y una mantilla de encaje negro cubría su cabello blanco. En su regazo reposaban unas cartas y un abanico de nácar. «Acérquese», dijo con voz frágil pero firme. Milena dio unos pasos y se inclinó con respeto. La anciana la observó en silencio durante un largo momento. Sus ojos, de un azul apagado, parecían buscar algo más allá de lo visible. «¿Quién es usted, niña?», preguntó al fin. Milena sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Abrió el cofre y extrajo el medallón. «Mi nombre es Milena Duarte. Encontré esto en el molino donde viví con mi padre. Una carta lo acompañaba. Creí que debía traerlo aquí». La condesa tomó el medallón con manos temblorosas. Cuando lo abrió, una exclamación suave escapó de sus labios. «Dios mío», susurró. «Este retrato fue pintado el año en que nació mi nieta, Soledad Alvarado. Desapareció cuando apenas tenía 1 año». El silencio llenó la sala. La anciana se incorporó lentamente y tomó el rostro de Milena entre sus manos. «Tus ojos», murmuró, «son iguales a los de mi hija Lucinda». Milena, conmovida y atemorizada, no supo qué decir. La anciana la abrazó con ternura y lágrimas corrieron por sus mejillas. «¡Has vuelto, hija mía!», exclamó con voz quebrada. «El Señor ha escuchado mis oraciones». La joven sintió que las piernas le flaqueaban. Quiso explicarse, confesar la verdad, pero la emoción de doña Matilde era tan pura, tan llena de amor, que no tuvo valor. Una culpa punzante le atravesó el pecho. Solo atinó a inclinar la cabeza, permitiendo que la anciana la abrazara. Fue entonces cuando escuchó una voz masculina detrás de ella. «Perdone la interrupción, señora», dijo alguien con tono sereno. «Me informaron que había llegado una visita inesperada». Milena giró. En la puerta, de pie, estaba un hombre de porte imponente, vestido con levita oscura y guantes de montar. Su rostro era grave, de facciones definidas, y sus ojos, grises y penetrantes, la observaron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Don Emiliano», dijo doña Matilde, «quiero que conozca a mi nieta». El hombre dio un paso adelante, con una leve inclinación de cabeza. «¿Su nieta?», repitió con escepticismo. No tenía conocimiento de su regreso. Milena sintió el peso de su mirada recorrerla. Apretó el medallón entre los dedos y trató de sostener su serenidad. «He llegado hace poco, señor», respondió con voz baja. «Aún intento recordar...»
Muchas cosas. Él no respondió de inmediato. La examinó de arriba a abajo, notando sus manos ásperas, el borde desgastado del vestido, la postura nerviosa. Había en su mirada una inteligencia aguda, casi inquisidora. La memoria, cuando regresa, suele hacerlo con pruebas, dijo finalmente, en tono neutro. Doña Matilde lo reprendió con suavidad. Emiliano, no seas tan frío. Mira su rostro. ¿Acaso no ves el parecido? El hombre bajó la vista y asintió con discreción. Lo veo, señora, respondió. Pero los parecidos a veces engañan. Aquella frase quedó suspendida en el aire como una advertencia. Durante la comida, Milena apenas probó bocado. La mesa era un espectáculo de plata y porcelana, con vinos importados y platos que ella nunca había visto. Doña Matilde hablaba con entusiasmo, haciendo preguntas sobre su infancia, sobre los lugares donde había vivido. Milena inventó respuestas cautelosas, temiendo que una palabra mal dicha la delatara. Don Emiliano permanecía en silencio, observándola desde el extremo opuesto de la mesa. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Milena sentía una punzada de incomodidad, y algo más, una sensación extraña, una tensión invisible. Había en sus ojos una mezcla de duda y compasión que la desarmaba. Al terminar, la anciana pidió que prepararan una habitación para su nietecita. Milena la siguió hasta la galería del segundo piso. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares. En uno de ellos reconoció a la mujer del medallón, y su corazón dio un vuelco. Esa es mi hija Lucinda, dijo la condesa con tristeza. Murió hace más de 20 años. Tú tienes su misma sonrisa. Milena asintió sin poder hablar. La voz se le quebró en el pecho. Esa noche, desde la ventana de su nueva habitación, observó el jardín iluminado por la luna. Todo era tan distinto, tan ajeno. En el silencio, escuchó pasos en el pasillo, y la puerta se entreabrió ligeramente. La figura de don Emiliano apareció en la penumbra. «Perdone la intromisión», dijo, con tono grave. «Solo quería asegurarme de que se encuentra bien». Milena se levantó nerviosa. «Sí, señor. La señora ha sido muy bondadosa conmigo». Él la miró detenidamente, acercándose un poco más. «Esa bondad se la ha ganado usted con algo que no comprendo todavía. Pero si hay algo que deba saber, prefiero oírlo ahora». Milena bajó la mirada. «No tengo nada que ocultar», murmuró. Un silencio espeso los envolvió. Emiliano la observó un momento más, como si buscara una grieta en su fachada. Luego asintió lentamente. «Lo espero, señorita», dijo antes de retirarse. Cuando la puerta se cerró, Milena se dejó caer en el borde de la cama. Sus manos temblaban. La voz del hombre aún resonaba en su mente, tan firme como su mirada. Por primera vez sintió miedo, no de ser descubierta, sino de lo que esa desconfianza le despertaba. Una emoción intensa, inexplicable, que amenazaba con desbordar el secreto que llevaba en el alma. Aferró el medallón con fuerza y susurró apenas audible. «Si este es mi destino, que sea Dios quien me juzgue». La luna, alta sobre los jardines de los Alvarado, fue la única testigo de aquella noche en que la mentira comenzó a mezclarse con el deseo y la inocencia con la culpa. El carruaje de los engaños había llegado a su destino, y el corazón de Milena ya no volvería a ser el mismo. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las cortinas de encaje y teñían de dorado la habitación que ahora pertenecía a Milena. En el aire flotaba un aroma delicado a rosas frescas, y el murmullo de la fuente del jardín llegaba como un suspiro distante. Aquella mañana, al abrir los ojos, la joven tuvo la sensación de habitar un sueño ajeno, uno que no le correspondía, y cuya duración dependía únicamente de su habilidad para sostener la mentira que la mantenía allí. Una criada entró en silencio con una bandeja de porcelana. Sobre ella reposaban una taza de chocolate caliente y panecillos recién horneados. «La señora Matilde desea que se vista pronto», dijo la mujer con un respeto que a Milena aún le resultaba extraño. «Hoy recibirá la visita del padre Villaseñor y de la señora del Monte». Milena asintió, aunque en su interior sintió un temblor. Apenas sabía cómo comportarse frente a gente de la alta sociedad, ni qué decir
o cómo moverse sin delatar su origen. La noche anterior había dormido poco, atormentada por el recuerdo de la mirada inquisidora de don Emiliano. Dos doncellas la ayudaron a vestirse. Extendieron sobre la cama un vestido de muselina azul claro con bordados blancos en el escote y cintas de seda en la cintura. El corsé la oprimía hasta robarle el aliento, pero la hacía parecer más erguida, más refinada. Sus manos torpes luchaban por no temblar mientras las criadas ajustaban cada lazo con precisión. «Debe caminar con la espalda recta, señorita», le dijo una de ellas. «Y recuerde, la mirada siempre al frente, ni demasiado altiva ni demasiado humilde». Milena intentó sonreír. Su reflejo en el espejo le devolvió una imagen que no reconoció. Una dama elegante, con la piel clara por el polvo de arroz, el cabello recogido en un moño bajo y un vestido que jamás hubiera soñado usar. Aquella apariencia no pertenecía a la hija de un molinero, sino a alguien que había nacido para los salones y las tertulias. Sin embargo, bajo el brillo de la seda, su corazón seguía latiendo con miedo. Bajó al comedor principal donde doña Matilde la esperaba. La anciana, envuelta en un chal de terciopelo, sonrió al verla. «Qué hermosa estás, hija mía. La luz de Puebla parece haberse posado en tu rostro». Milena bajó la vista sintiendo una punzada de culpa. «Gracias, abuela», dijo con voz suave, y al pronunciar aquella palabra sintió que se le quebraba algo por dentro. Durante el desayuno, la condesa le habló sobre los invitados del día y sobre las costumbres que debía recordar. Le indicó cómo debía inclinar la cabeza al saludar, cómo sostener la taza y cómo evitar que sus emociones se reflejaran demasiado. Milena escuchaba con atención, aunque su mente divagaba en la tensión constante de fingir ser quien no era. Al terminar, doña Matilde le pidió que la acompañara al salón principal. Allí, bajo los ventanales que daban al jardín, una institutriz extranjera aguardaba con un libro de etiqueta entre las manos. «La señorita Eloís», presentó la condesa, «la instruirá en todo lo necesario. Una dama no nace, se forma, y tú tendrás que aprender rápido, querida». Las siguientes horas fueron un tormento. Milena practicó el arte de inclinarse sin parecer servil, de sonreír con moderación, de conversar sin hablar demasiado. Cada gesto, cada palabra, era una lucha contra su naturaleza sencilla y espontánea. Al caer la tarde, sus mejillas dolían de tanto sostener una sonrisa discreta. Cuando por fin se retiró a su habitación, dejó caer los brazos con agotamiento. No obstante, al mirar por la ventana y ver los jardines iluminados por el sol poniente, sintió una emoción extraña. Por primera vez en su vida, el mundo no le parecía tan inaccesible. Era como si aquella casa, con sus muros de cantera y su aire de grandeza, le mostrara la posibilidad de algo distinto, de un destino menos cruel que el que había dejado atrás. El crepúsculo avanzaba cuando una criada llamó a su puerta. «La señora Matilde la espera en la galería. Don Emiliano también estará presente». El nombre del administrador le provocó un leve estremecimiento. Se acomodó el cabello y bajó con paso cuidadoso. En el salón, doña Matilde conversaba animadamente con él. Emiliano vestía una levita color gris oscuro, y la luz del atardecer realzaba los matices plateados de su cabello en las sienes. Su postura erguida, la manera en que sostenía el bastón con elegancia contenida, imponían respeto. «Ah, aquí está mi nieta», anunció la condesa con orgullo. «¿No le parece que cada día se parece más a Lucinda?» Emiliano se volvió hacia Milena. Su mirada, serena y aguda, recorrió su figura con atención. «Tiene el mismo porte, sin duda», respondió con un tono que oscilaba entre la cortesía y la duda. Aunque la señorita aún parece incómoda con los vestidos de la casa, Milena sintió que el calor le subía a las mejillas. «Todavía me estoy acostumbrando, señor. No he tenido tiempo de...» Calló, al darse cuenta de que cualquier palabra podía delatarla. Él asintió apenas. «El tiempo enseña más que los maestros», dijo, «pero también revela más de lo que queremos ocultar». Doña Matilde los interrumpió con un gesto amable. «Basta de frases enigmáticas, Emiliano. La tarde está hermosa. ¿Por qué no la acompaña a pasear por el jardín? El aire fresco le hará bien». Milena dudó. Emiliano se acercó y con un ademán cortés le ofreció el brazo.
Ella lo tomó con timidez, sintiendo el contacto firme bajo la tela del traje. Un leve temblor recorrió su cuerpo, imperceptible, pero intenso. Salieron al jardín, donde las flores exhalaban un perfume dulce y la fuente dejaba oír su murmullo constante. Caminaron en silencio unos metros hasta que él habló. «No parece una mujer acostumbrada al silencio, señorita», dijo con leve ironía, «aunque debo admitir que su discreción es admirable». «Hay cosas que es mejor callar», respondió Milena con voz baja. «Eso depende de lo que se oculte», replicó él, sin mirarla. «A veces el silencio es una forma de confesión». Milena lo miró de reojo. Había en sus palabras una provocación sutil, como si buscara medirla. «No sé a qué se refiere, señor». Él se detuvo frente a la fuente. El agua reflejaba el cielo en tonos rosados. «A que todos tenemos secretos, señorita Alvarado. Algunos nos protegen, otros nos condenan». Milena apartó la mirada. No supo si aquella frase era una advertencia o una confesión. «Yo no tengo nada que ocultar», murmuró. Emiliano la observó con intensidad. «Entonces no hay razón para temerme». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Una brisa leve agitó el rebozo de Milena y un mechón de su cabello escapó del peinado. Emiliano, sin pensarlo, alzó la mano para apartarlo. El gesto fue tan breve como involuntario, pero bastó para que ambos quedaran inmóviles, atrapados en una tensión que ninguno se atrevió a romper. Milena dio un paso atrás, intentando recuperar la compostura. «Será mejor que regresemos, señor». Él sonrió apenas con una mezcla de ironía y respeto. «Como desee». Caminaron de vuelta sin decir palabra. Al llegar al salón, doña Matilde los esperaba con una expresión complacida. «Han tardado mucho», comentó. «Espero que el paseo haya sido agradable». «Lo fue, señora», respondió Emiliano. «Y muy revelador». Aquella frase dejó a Milena intranquila. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, las palabras del administrador se repetían en su mente. El tiempo revela más de lo que queremos ocultar. ¿Había sospechado algo? ¿O era simplemente su naturaleza desconfiada? Encendió una vela y se acercó al espejo. La mujer que la miraba desde allí ya no parecía la misma que había dejado el molino. Tenía otra postura, otra mirada. Había aprendido a hablar con suavidad, a caminar sin ruido, a sonreír sin mostrar los dientes. Sin embargo, bajo esa apariencia, seguía latiendo la muchacha que había llorado sobre el cuerpo de su padre, la que se había atrevido a soñar con un destino que no le pertenecía. A lo lejos, las campanas de la catedral marcaron la hora. Milena apagó la vela y se recostó. El silencio de la casa le resultaba extraño. Cada crujido de las maderas la hacía sobresaltarse. En su mente aparecía una y otra vez el rostro de don Emiliano. Su mirada profunda, la serenidad de su voz, la manera en que la había tocado sin querer. Sin saber por qué, una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla. No era tristeza ni miedo, era una mezcla de emociones que no comprendía. Tal vez el peso de su mentira, o tal vez la certeza de que aquel hombre, con su mirada grave y su voz contenida, representaba el peligro más grande de todos, el de hacerla olvidar quién era. El viento sopló entre las cortinas, trayendo consigo el perfume de los naranjos del jardín. Milena cerró los ojos y se prometió a sí misma no flaquear. Debía seguir interpretando el papel que el destino le había impuesto, aunque cada día se sintiera más prisionera de su propio engaño. La noche se extendió serena, y en algún lugar del pasillo resonaron los pasos lentos de don Emiliano alejándose. Él también llevaba en el pensamiento la imagen de aquella mujer que, sin decir una mentira, parecía esconder todas las verdades del mundo. El sol descendía lentamente sobre los tejados de Puebla, bañando las cúpulas de las iglesias en un resplandor dorado que parecía anunciar un día memorable. En el interior de la mansión Alvarado, todo era movimiento y expectación. Criadas corrían de un lado a otro, disponiendo los manteles de encaje, ordenando las vajillas de porcelana francesa y llenando los floreros con rosas recién cortadas del jardín. Las lámparas de aceite colgaban del techo como pequeños soles artificiales, y el salón principal comenzaba a perfumarse con incienso y vainilla.
Doña Matilde había decidido organizar una recepción íntima, aunque elegante, para presentar oficialmente a su nietecita recuperada a algunos miembros distinguidos de la sociedad poblana. Sería la primera vez que Milena aparecería en público bajo el nombre de Soledad Alvarado, y aunque la anciana deseaba una velada sencilla, el apellido Alvarado tenía peso, y la noticia del retorno de la heredera perdida ya corría por las bocas más indiscretas de la ciudad. Milena había pasado la tarde entera preparándose con la ayuda de las criadas. Le habían colocado un vestido de seda color lavanda, bordado a mano, de mangas estrechas y cuello alto, con una sobrefalda que caía en pliegues suaves. Su cabello, cuidadosamente recogido en un moño trenzado, lucía peinetas de nácar y 2 pequeños broches de amatista. Un par de guantes cortos completaban su atuendo. Cuando se miró al espejo, su imagen le resultó extraña. A pesar de su atuendo impecable, en sus ojos seguía reflejándose la inseguridad de una mujer que caminaba por la cuerda floja de una mentira. Al bajar al salón, doña Matilde la recibió con una sonrisa orgullosa. La anciana vestía un traje de terciopelo negro con detalles en encaje antiguo, y una mantilla oscura cubría sus hombros. Tomó a Milena del brazo y la presentó a los primeros invitados con palabras cálidas y emocionadas. «Mi querida Soledad ha vuelto a la casa que la vio nacer», decía con ternura, «y esta noche celebramos ese milagro». Milena sonreía con modestia, inclinando levemente la cabeza. Los primeros saludos transcurrieron sin incidentes. Algunas damas la elogiaron por su belleza discreta, otras se mostraron intrigadas por su historia, y más de un caballero intentó entablar conversación con galantería. Todo parecía marchar bien, hasta que una voz, suave pero firme, se dejó oír a sus espaldas. «Señorita Alvarado, ¿conoce usted el convento de Santa Rosalía en Veracruz?» Era la señora del Monte, una mujer de rostro afilado y mirada inquisidora, conocida por su lengua afilada y su cercanía con las altas esferas eclesiásticas. Milena titubeó un instante. Recordó que había mencionado ese lugar cuando inventó su supuesta crianza. «Sí, claro que sí. Viví allí hasta los 16 años», respondió. «¡Qué curioso!», replicó la mujer, entrecerrando los ojos. «Mi sobrina tomó los hábitos en ese convento. Dice que allí solo se admiten niñas huérfanas desde los 5 años. ¿Y usted? ¿Cuántos tenía cuando ingresó?» Milena sintió que el corazón se le encogía. Una gota de sudor le corrió por la espalda. «No lo recuerdo con precisión», dijo, intentando mantener la compostura. Fue una época muy confusa. Una risa breve, casi imperceptible, se escuchó cerca. Don Emiliano, de pie junto al piano, no apartaba los ojos de ella. En su rostro no había burla, pero sí una alerta silenciosa. Al verla temblar, se acercó lentamente y con discreción le ofreció el brazo. «Quizá la señorita desee tomar aire en el jardín», dijo en tono amable. Milena lo aceptó, agradecida por la oportunidad de escapar. Cruzaron la galería hasta salir a la noche fresca. El cielo estaba limpio, y las estrellas comenzaban a aparecer sobre los tejados. El jardín, iluminado por faroles de aceite, parecía un oasis de calma en medio del bullicio. «No fue una respuesta convincente», murmuró Emiliano, sin mirarla. Milena apretó los labios. «No tengo por qué explicarle cada palabra que digo». «No, pero debería entender que en esta casa las palabras pesan», replicó él, deteniéndose junto a una fuente. «Y usted las elige con demasiada cautela». Ella lo enfrentó con la mirada. «¿Qué insinúa, señor?» «Nada que usted no sepa ya», dijo con voz baja. «Hay piezas que no encajan. Y esta noche, alguien más comenzó a notarlo». Milena sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué me protege entonces?» Emiliano guardó silencio unos segundos. Luego la miró con una expresión imposible de leer. «Porque no sé aún si lo que veo es una impostura o una tragedia». La joven se apartó de él sin decir palabra. Regresó sola al salón, donde la música comenzaba a sonar con más fuerza. Tomó una copa de vino y se refugió cerca de una columna, intentando recuperar el aliento. Fue entonces cuando lo vio. Entre los mozos que servían bebidas,
un rostro familiar apareció entre las sombras. Rafael Zamora. Lo reconoció de inmediato. El mismo que trabajaba con su padre en el molino, el que desapareció tras un altercado años atrás. Su cabello oscuro, su andar ladino y la cicatriz en la ceja derecha no dejaban lugar a dudas. Él la miró y sonrió con malicia. Luego se llevó un dedo a los labios, en señal de silencio. Milena sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién lo había traído? Intentó acercarse a la cocina, pero él desapareció antes de que pudiera decir algo. El miedo se apoderó de su pecho. Ya no era solo la mirada de Emiliano o las preguntas de la señora del monte. Ahora había alguien que conocía su verdadero nombre, su verdadero origen, y que no dudaría en usarlo contra ella. La noche siguió su curso. Doña Matilde, ajena al peligro, brindó por el reencuentro familiar. Los invitados aplaudieron. Milena sonrió por compromiso, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. Más tarde, ya entrada la madrugada, mientras la casa dormía y el eco de los músicos aún flotaba en el aire, don Emiliano regresó a su despacho para ordenar los últimos documentos de la jornada. Sobre su escritorio, cerrado con lacre rojo, encontró un sobre sin remitente. Al abrirlo, una sola hoja le bastó para helarle la sangre. La letra era tosca pero clara. La joven que duerme bajo su techo no es Soledad Alvarado, es una impostora, una criada del molino de San Bartolo. Investigue su pasado antes de que sea demasiado tarde. Emiliano leyó la carta 3 veces. No dijo nada. Solo se quedó de pie, frente a la ventana, observando el jardín donde, horas antes, había caminado con Milena bajo la luz de las estrellas. Sus ojos no mostraban furia ni sorpresa, solo una profunda tristeza, como si, en lo más hondo de su alma, ya hubiese sabido la verdad, pero se hubiera negado a aceptarla. La brisa agitó las cortinas. El sonido lejano de una campana marcó la hora, y en algún lugar de la casa, una joven dormía sin saber que, a partir de esa noche, el precio de su mentira ya no se medía en temor, sino en miradas que jamás volverían a ser las mismas. El amanecer llegó envuelto en una bruma espesa que parecía flotar sobre los jardines de la hacienda. Los primeros rayos del sol se filtraban entre los rosales, iluminando las gotas de rocío que descansaban sobre los pétalos como lágrimas suspendidas. Milena se levantó antes de que sonara la campana del desayuno. No había podido dormir. Desde aquella noche en que vio a Rafael entre los sirvientes, el miedo la había acompañado como una sombra persistente. Sus pensamientos se agitaban sin descanso. El pasado que había intentado enterrar bajo la apariencia de una heredera amenazaba con resurgir. Recordaba el brillo cruel en los ojos de Rafael, la sonrisa de quien sabe que tiene el poder de destruir. Lo conocía demasiado bien, un hombre sin escrúpulos, capaz de vender cualquier secreto por unas cuantas monedas. Bajó las escaleras con paso vacilante. El aroma a pan recién hecho se mezclaba con el del café que provenía del comedor, pero el hambre había desaparecido por completo. Caminó hacia el patio interior buscando el aire fresco de la mañana. A lo lejos, escuchó el murmullo de los trabajadores preparando los caballos, el crujir de las carretas, la voz de Emiliano dando instrucciones con su tono firme y pausado. Aún sin verlo, podía reconocer su presencia. Había en él una autoridad silenciosa que imponía respeto. Milena lo observó desde la galería, de pie junto a los establos, con la levita negra y el sombrero de ala ancha. Era un hombre acostumbrado al control, pero también cargaba consigo un aire de melancolía que lo hacía distinto. Él levantó la vista un instante, como si hubiera sentido que lo miraban, y sus ojos se encontraron. Fue apenas un segundo, pero bastó para que Milena desviara la mirada, avergonzada. Se giró rápidamente y volvió a su habitación. Tenía cosas más urgentes que atender. Al cerrar la puerta, un sobre doblado la esperaba sobre el tocador. No llevaba sello ni firma. Lo abrió con las manos temblorosas. «Sabes quién soy. Te daré hasta mañana al anochecer. Si no me entregas dinero, le contaré a la condesa y al administrador quién eres en realidad». El papel cayó de sus manos.
Se apoyó en el borde de la mesa, sintiendo que el aire se le escapaba. La amenaza era clara y no había escapatoria posible. Rafael la había encontrado, y ahora la sujetaba con las cadenas del miedo. Esa noche no cenó con los demás. Fingió un dolor de cabeza y se encerró a pensar. No tenía a quién acudir. Doña Matilde creería cualquier palabra de ella, pero el escándalo podría acabar con la familia. Y don Emiliano, él no era un hombre fácil de engañar. Si llegaba a descubrir la verdad por boca de otro, no habría perdón posible. Horas después, cuando el silencio reinaba en la casa, Milena salió descalza, llevando en la mano una lámpara de aceite. Caminó por el corredor hasta el salón donde se guardaban las joyas de la familia, aquellas que la condesa había recibido como herencia de su madre. La vitrina estaba protegida con una llave que siempre quedaba colgada detrás del retrato del difunto don Alvarado. Milena lo sabía porque, semanas atrás, había visto a la propia condesa tomarla para mostrarlas a unas visitas. Abrió el cofre, y el brillo de las piedras preciosas la cegó por un instante. Rubíes, zafiros, collares de perlas, joyas que valían más que cualquier vida humilde. Eligió un pequeño broche de oro con una piedra azul en el centro. Era lo bastante valioso para comprar el silencio de Rafael, pero lo suficientemente discreto para no ser notado de inmediato. Cerró la vitrina con cuidado y regresó a su habitación, sintiendo que el peso del pecado ya se había posado sobre sus hombros. La mañana siguiente amaneció gris. Rafael la esperaba junto a los establos, fingiendo estar ocupado con los toneles del vino. Cuando Milena se acercó, él sonrió con desdén. «Sabía que vendrías», dijo sin siquiera saludarla. Milena sacó el broche envuelto en un pañuelo. «Esto es todo lo que puedo darte, no me busques más». Rafael lo tomó con una mirada codiciosa. «No me subestimes, Milena. Sé cuánto vale la farsa que estás viviendo. Si vuelvo a necesitar algo, sabrás de mí». Ella lo miró con rabia contenida. «Si cumples tu palabra no tendrás más problemas». «No confíes tanto en las promesas», respondió él sonriendo. «Los secretos son como el vino. Mientras más tiempo se guardan, más valor tienen». Milena dio media vuelta y se alejó sin responder. Sintió que cada paso la hundía un poco más en el abismo de su mentira. Aquel día pasó en silencio, evitando el contacto con todos. No bajó al almuerzo ni al paseo vespertino. Sin embargo, cuando el crepúsculo comenzó a teñir de oro las paredes, un impulso la llevó a la capilla privada de la casa, ese pequeño refugio de piedra donde la condesa acostumbraba a rezar. El recinto estaba vacío. La luz de las velas temblaba frente a la imagen de la Virgen del Perdón. Milena se arrodilló, cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente. «No quería mentir», susurró entre sollozos. «Solo quería vivir. Solo quería ser alguien». El silencio respondió como un eco. Se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. No oyó los pasos que se acercaban. Don Emiliano se detuvo en la entrada. Había acudido allí buscando un instante de calma tras un día agitado. Pero al verla, tan frágil, tan perdida, algo en su interior se quebró. Avanzó despacio, sin hacer ruido, y se detuvo detrás de ella. «No sabía que rezara a esta hora», dijo con suavidad. Milena se sobresaltó limpiándose las lágrimas con torpeza. «Perdóneme, señor, no quise». Su voz se ahogó. «No hay nada que perdonar», dijo él, acercándose. «Pero no puedo fingir que no la vi llorar. ¿Qué le atormenta?» Ella negó con la cabeza. «Nada que pueda comprender, señor». Emiliano la observó un instante. Su rostro estaba pálido, los labios temblaban, y la mirada, perdida. Dio un paso más y, sin pensarlo, le tomó la mano. El contacto fue leve, pero bastó para que un estremecimiento recorriera a ambos. «Hay cosas que es mejor compartir», murmuró. «Guardarlas demasiado tiempo solo las vuelve más pesadas». Milena sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. «A veces no tenemos elección», respondió. «Hay verdades que, si salieran a la luz, destruirían lo poco que queda de nosotros». Sus palabras parecieron tocar una herida en él. Emiliano bajó la mirada. «Créame, lo entiendo mejor de lo que imagina». El silencio volvió a envolverlos. Las velas lanzaban sombras que danzaban sobre las paredes.
Milena sintió que su respiración se mezclaba con la de él. Tan cerca, tan peligrosa. No quiero ser una carga para esta casa, dijo al fin. Tal vez debería marcharme. Emiliano negó con la cabeza. No diga eso. Mi madre la necesita. Y, aunque no quiera admitirlo, esta casa también. Milena lo miró sorprendida. ¿Por qué dice eso? Porque desde que llegó, el aire cambió, respondió él con voz baja. Y yo mismo no soy el mismo hombre. Sus ojos se encontraron. En ese instante, todo lo que los separaba, la mentira, el rango, el deber, pareció desvanecerse. Él levantó la mano lentamente, como si temiera romper un equilibrio invisible, y con el dorso de los dedos le apartó una lágrima del rostro. No llore más, susurró. Milena bajó la mirada conmovida por la ternura de su gesto. A veces quisiera tener su fuerza, señor. Usted parece no temer a nada. Él sonrió con amargura. Todos tememos algo, Milena, solo que algunos aprendemos a disimularlo. Ella respiró hondo, intentando mantener la calma. ¿Y qué teme usted, señor? Emiliano guardó silencio unos segundos. Luego respondió con un hilo de voz. Temo perder la fe en lo que creo justo, y temo no saber distinguir cuándo el deber debe ceder ante el corazón. Sus palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de un peso que ninguno se atrevió a romper. Milena apartó la mirada, temblando. Sentía que si permanecía un minuto más allí, sus secretos se derramarían ante él como un río incontenible. «Debo irme», dijo con un hilo de voz. Él soltó su mano lentamente, como si soltara algo más que un gesto. «Como quiera, pero recuerde que no está sola». Milena salió de la capilla con el alma enredada entre culpa y esperanza. Afuera, la noche caía sobre los jardines, y el sonido de las campanas lejanas marcaba el final de un día que había cambiado algo en ella, y también en él. Emiliano permaneció un largo rato en silencio, mirando la vela que aún ardía. En su interior, sabía que esa mujer escondía algo, pero también sabía que, por primera vez en muchos años, alguien había logrado quebrar el muro que rodeaba su corazón. Y aunque ninguno lo confesara, entre ambos comenzaba a nacer un lazo tan poderoso como peligroso, tejido entre la mentira y la necesidad de redención. La brisa que bajaba desde los cerros se tornó más fría, y con ella llegaron los primeros indicios del mal que comenzaba a apoderarse de doña Matilde. Durante varias mañanas consecutivas no bajó a desayunar, y sus paseos por el jardín se hicieron cada vez más breves. Su voz, antes firme, se tornó quebradiza, y sus ojos, siempre atentos, empezaron a velarse con un cansancio que no era propio del cuerpo, sino del alma. Milena la acompañaba con dedicación creciente, sentándose a su lado durante las tardes, leyéndole pasajes de las Escrituras o simplemente tomándole la mano en silencio. La anciana parecía hallarse en paz junto a ella, como si en la presencia de esa nieta, verdadera o no, hubiera encontrado el consuelo que tantos años le habían negado. Una mañana, mientras la luz del sol se filtraba por entre los visillos de la alcoba, doña Matilde pidió que reunieran a sus hombres de confianza, el notario de la familia, el párroco del templo de San Agustín y don Emiliano de la Fuente. Milena, sentada a los pies de la cama, intentó disuadirla, pero la anciana levantó la mano con una determinación que no admitía réplica. «He vivido suficiente como para saber cuándo el cuerpo se rinde», dijo sin temor. «No quiero que esta casa caiga en disputa cuando me haya ido. Lo que el corazón reconoce, la ley no debe negar». Ante la mirada de todos, con voz temblorosa pero clara, la condesa tomó la mano de Milena y la posó sobre su propio pecho. «Esta joven es mi sangre. Si no lo es por la carne, lo es por el amor, por la ternura, por el vínculo invisible que une a las almas. Declaro ante Dios y ante ustedes que es mi heredera». El notario asintió y tomó nota. Don Emiliano, en silencio, observó a Milena sin pronunciar palabra. Su rostro no revelaba emoción alguna, pero sus ojos oscuros contenían algo que ella no pudo descifrar del todo. Esa misma noche, cuando la casa quedó en penumbras y el murmullo de los criados cesó, Milena encontró otro sobre deslizado bajo la puerta de su alcoba. Rafael, siempre él, como un espectro que no desaparecía.
Esta vez no había amenazas veladas, sino exigencias claras. Quería más. No joyas, no baratijas. Quería dinero en efectivo. Y lo quería pronto. De lo contrario, afirmaba, revelaría a todos quién era en realidad. Milena apretó la carta contra el pecho, con la desesperación anudada en la garganta. Ya no tenía nada más que ofrecer. Si Rafael hablaba, no solo perdería el cariño de la condesa, sino también la mirada de don Emiliano, esa mirada que, aunque dura, había empezado a calarla como ninguna otra. Al día siguiente, al verla pálida y sin apetito, Emiliano se le acercó en la galería. «Necesita respirar otro aire», le dijo con voz más suave de lo habitual. «Mañana partiré a la hacienda de San Gabriel para resolver algunos asuntos. Le propongo que me acompañe». Milena lo miró sorprendida. «¿Yo? ¿Por qué yo?» «Porque esta casa se ha vuelto un campo minado para usted y para mí». No explicó más. No hizo falta. Al amanecer del día siguiente, partieron en un carruaje discreto, sin criados, sin comitiva, solo con lo indispensable. La hacienda de San Gabriel se alzaba a 2 leguas al sur, rodeada de campos de maíz y de colinas suaves, cubiertas de encinos. El camino transcurrió en silencio, roto apenas por el rumor de las ruedas sobre el polvo y el crujir de la madera. Milena se mantenía junto a la ventana, contemplando los paisajes. Emiliano, frente a ella, la observaba de vez en cuando, como si estudiara un retrato que le resultaba incompleto. Al llegar, fueron recibidos por una anciana ama de llaves que los condujo a sus respectivas habitaciones. El lugar era más sobrio que la residencia principal, pero respiraba una paz difícil de encontrar en Puebla. Esa tarde, después de almorzar en el comedor rústico, Milena salió al jardín trasero. El cielo estaba teñido de naranjas y violetas, y el aroma a tierra mojada anunciaba una posible lluvia lejana. Emiliano apareció poco después, con las mangas de la camisa arremangadas y el rostro más relajado que de costumbre. «Aquí parece que el tiempo se detiene», comentó, acercándose. «O quizás solo somos nosotros los que por fin lo sentimos pasar», respondió ella sin mirarlo. Caminaban lentamente entre los surcos de un huerto olvidado, donde algunas flores silvestres comenzaban a abrirse con el crepúsculo. «¿Sabe?», dijo él tras un largo silencio. «Mi padre solía traerme aquí cuando era niño. Me enseñó a observar la tierra, a reconocer los signos del cielo. Pero yo nunca quise ese mundo. Siempre soñé con estudiar, con viajar, con leer más de lo que los libros me ofrecían. ¿Y por qué no lo hizo? Porque la muerte de mi madre me encadenó. Mi padre necesitaba un heredero. Yo me convertí en administrador antes de entender lo que eso significaba». Milena lo miró de reojo. Tal vez la vida le negó ese sueño para concederle otros. «Tal vez», respondió él. «Pero hay renuncias que dejan marcas que ni el tiempo borra». Se detuvo y la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Usted también ha renunciado a algo. Lo veo en sus ojos». «He renunciado a ser quien era», confesó ella bajando la mirada. «¿Y quién era?» Milena respiró hondo. Alguien sin nombre, sin historia, sin derecho a soñar. El viento sopló con suavidad. Las hojas susurraban secretos que solo la tierra comprendía. Emiliano dio un paso hacia ella. No hay nada más cruel que obligar a una persona a ocultar lo que siente por temor a lo que el mundo espera de ella. Milena lo miró, y por un instante la máscara que ambos llevaban cayó. En sus ojos había cansancio, deseo contenido, ternura reprimida. «Yo también he mentido, Milena», dijo él, casi en un susurro. Ella frunció el ceño. «¿Usted?» «Desde que llegó, no he dejado de buscar razones para rechazarla, para desconfiar, para juzgar. Pero la verdad es que, desde el primer día, su presencia me desestabiliza». Milena sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. «No diga eso». «¿Por qué no? ¿Acaso no lo ha sentido usted también? Cada vez que me habla, cada vez que me esquiva. Lo noto en su forma de caminar, en su forma de mirarme cuando cree que no la observo». Ella desvió la mirada. «No tiene idea de lo que dice». «Al contrario», dijo él, acercándose aún más. «Nunca he estado más seguro de algo.
El silencio se volvió espeso. Entre ellos no había contacto, pero la distancia era apenas un suspiro. Emiliano alzó la mano, como si fuera a rozarla, pero se detuvo. No quiero que esto sea una presión, solo necesitaba decirlo. Milena no supo qué responder. Sus labios temblaban, su respiración era un susurro. Debemos volver, dijo con esfuerzo sin mirarlo. Él asintió lentamente. Sí, antes de que el deseo se vuelva más fuerte que el deber. Caminaron de regreso sin decir palabra, pero cada paso era un eco del momento que acababan de compartir. Un pacto silencioso entre dos almas que empezaban a reconocerse más allá del deber, más allá de la mentira. Esa noche, Milena se acostó con la certeza de que algo había cambiado. No sabía cuánto duraría su farsa, ni cuán profundo era el abismo que los separaba, pero por primera vez, desde que pisó aquella casa, sintió que no estaba completamente sola. Y ese consuelo, por efímero que fuera, era todo lo que su corazón podía soportar sin derrumbarse. El regreso a Puebla estuvo marcado por un silencio espeso que ni el traqueteo del carruaje pudo disipar. Los caminos, empapados por una lluvia reciente, reflejaban un cielo plomizo, y el murmullo de los árboles acompañaba los pensamientos de Milena, que viajaba con la mirada perdida más allá del cristal. Don Emiliano, sentado frente a ella, no había dicho palabra desde que partieron de la hacienda de San Gabriel. La intimidad compartida durante aquellos días parecía haberse desvanecido, sustituida por una tensión invisible, una espera amarga que ninguno se atrevía a romper. Cuando el carruaje se detuvo frente al portón de hierro forjado de la mansión Alvarado, ya caía la tarde. Un criado los recibió con el ceño fruncido y la voz entrecortada. Señor, señorita, sucedió algo. Don Rafael Zamora fue arrestado esta mañana. Intentó robar en la bodega de los Galvez, pero antes de ser capturado, dejó varias cartas. El rostro de Milena palideció al instante. ¿Cartas?, preguntó con un hilo de voz. Fueron entregadas en mano a varios señores de la ciudad, continuó el criado. Dicen que contienen acusaciones sobre usted, señorita. Emiliano no dijo nada. Solo bajó del carruaje, tomó aire con lentitud y miró a Milena con una expresión que ella no pudo interpretar. Entre el cansancio y la decepción, parecía buscar dentro de sí alguna certeza que no encontraba. Cruzaron el zaguán en silencio. El eco de sus pasos resonó en el mármol, y las paredes, que tantas veces habían acogido risas y música, ahora parecían observarlos con una solemnidad dolorosa. Doña Matilde yacía en su lecho, pálida como las sábanas que la cubrían, pero con la mirada despierta. Cuando vio entrar a Milena, alzó la mano con esfuerzo. «Hija, dime que no es verdad». Milena se acercó despacio. No sabía cuántas personas habían leído ya la carta, ni hasta qué punto la noticia había recorrido los pasillos de Puebla, pero el daño estaba hecho. La mirada de la anciana no era inquisidora, sino herida. «No digas nada si van a hacerme daño», continuó la condesa con voz quebrada. «Solo dime si eres quien dices ser, o si me equivoqué al abrirte mi corazón». Milena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso responder, quiso inventar algo, una media verdad que aliviara la angustia en esos ojos tan fatigados. Pero no pudo. El peso del amor recibido, la ternura que había recibido sin merecerla, la paralizaban. Guardó silencio. Doña Matilde bajó la mano con lentitud, cerró los ojos. Entonces es cierto. Emiliano, que había permanecido en la puerta, se adelantó. «Madre, no se agite, no es el momento». Pero la condesa negó con suavidad. «No la juzgo. Quizá lo único verdadero que he tenido en estos últimos años ha sido esta mentira». Milena quiso decir algo, pero sus labios no respondieron. Las lágrimas le nublaron la vista, y solo logró inclinarse y besar la mano temblorosa de la mujer que la había llamado nieta. Luego salió del cuarto sin mirar atrás. En el corredor, Emiliano la siguió con paso firme. Al llegar a la galería, la tomó del brazo y la detuvo. «Necesito oírlo de tus labios», dijo con la voz contenida. «No lo que escribieron en esa carta, no lo que murmuran los criados. Quiero saberlo de ti». Milena levantó el rostro empapado en llanto. «¿Para qué? ¿Para odiarme con razones?» «Ya tengo razones», respondió él sin levantar la voz.
pero quiero la verdad. Ella respiró hondo. El temblor en su pecho era casi dolor físico. No soy Soledad Alvarado, nunca lo fui. El silencio se volvió denso. Emiliano dio un paso atrás, como si esas palabras lo hubieran golpeado en el pecho. Entonces, ¿quién eres? Milena Duarte, susurró. Hija de un molinero, una mujer sin pasado, sin nombre, hasta que encontré esa carta y ese medallón. ¿Y decidiste mentirle a una mujer moribunda? ¿A esta casa? ¿A todos? Decidí sobrevivir, respondió ella con voz quebrada. No tenía nada, ni un hogar, ni una esperanza, y por un instante quise saber lo que se siente ser alguien. Los ojos de Emiliano se endurecieron. ¿Y todo lo que dijiste? ¿Todo lo que compartimos? ¿También fue parte de la farsa? Milena negó con la cabeza, desesperada. No, eso no. Lo que sentí, lo que siento, nunca fue fingido. Pero él ya no la escuchaba con el mismo corazón. Se giró hacia la galería, donde la luz del atardecer comenzaba a teñir las columnas de oro y melancolía. Se apoyó contra una de ellas, con los hombros tensos. Debes marcharte, dijo sin mirarla, antes del amanecer. Milena sintió que su alma se quebraba. ¿Así termina todo? No puedo permitir que sigas aquí, replicó él. No después de haber mentido a mi madre, a esta casa, a mí. ¿Y lo que vivimos en la hacienda? ¿Las palabras que dijiste? Emiliano cerró los ojos, como si cada frase le doliera. Fueron ciertas, pero dichas a una mujer que no existía. Milena quiso tocarlo, quiso acercarse, pero sus pasos no avanzaron. Las palabras se le atoraban en la garganta, y lo único que logró pronunciar fue un susurro ahogado. Lo siento. Él no respondió. Esa noche, Milena empacó sus pocas pertenencias. Nadie acudió a despedirla. La casa entera parecía haberla repudiado en silencio. En su habitación, dejó sobre el tocador el medallón que tantas puertas le había abierto, y que ahora pesaba como una cadena. Salió antes del alba. Las calles de Puebla aún dormían, envueltas en un velo de niebla. El sonido de sus pasos resonaba como un requiem. Caminó sin rumbo, con el corazón desgarrado, sin saber a dónde ir, sin saber si alguna vez volvería a encontrar un lugar donde no tuviera que fingir para ser amada. Desde una de las ventanas del segundo piso, Emiliano la vio alejarse. No encendió luz alguna. Solo la siguió con la mirada, en silencio, con la mandíbula tensa y el alma hecha trizas. Y allí, en la soledad de la madrugada, comprendió que había perdido mucho más que una impostora. Había perdido a la única mujer que, sin tener derecho, le había mostrado lo que era amar sin medida. Pero el deber aún tenía más fuerza que el deseo, y ese precio, cruel y necesario, ya comenzaba a cobrar su deuda. Las colinas que rodeaban el camino a San Bartolo se extendían bajo un cielo encapotado, cargado de nubarrones densos que parecían presagiar tormenta. El viento soplaba con una persistencia helada, doblando los tallos secos de los maizales y silbando entre los árboles desnudos. El carruaje que había llevado a Milena desde Puebla se detuvo con un chirrido lastimero frente a la vieja construcción que una vez fue su hogar. El cochero, sin hacer preguntas, bajó su equipaje y se marchó. Milena permaneció de pie varios minutos, con el alma entumecida. Delante de ella se alzaba el molino, sucio, cubierto de musgo y con una de sus aspas completamente vencida. Las paredes, ennegrecidas por la humedad y los años, parecían acusarla de haberlo olvidado. Entró sin llamar. Las bisagras oxidadas protestaron al abrir la puerta. Dentro, el olor a encierro la golpeó con violencia. La cocina estaba tal como la había dejado. La olla vacía sobre el fogón, la mesa coja, una silla caída. Todo hablaba de abandono. Subió al desván. Allí, el aire era más denso, cargado de polvo y recuerdos. Se sentó sobre el viejo baúl que una vez guardó sus mantas y apoyó la cabeza contra la pared. Cerró los ojos, deseando poder borrar todo lo vivido. No sabía cuánto tiempo permaneció allí, pero la oscuridad cayó pronto, y con ella, la lluvia. El sonido de las gotas golpeando el techo se volvió un murmullo constante, como una plegaria dolorosa.
Milena bajó al primer piso, envuelta en una manta raída, y encendió una vela que apenas alumbró los rincones vacíos. Sobre la mesa, colocó los pocos objetos que conservaba: un pañuelo bordado, una fotografía antigua de su padre y una de las cartas que había recibido días atrás, firmada con la caligrafía temblorosa de doña Matilde. La anciana, aun sabiendo la verdad, no le negó su afecto. En esa carta, escrita con tinta azul sobre papel marfil, decía: «Puede que no lleves mi sangre, pero llevas en tu alma la ternura que mi familia me negó durante años. No necesito pruebas ni documentos. Te reconocí en el primer abrazo. Para mí, siempre serás mía». Milena la leyó en voz baja, una y otra vez, hasta que las lágrimas le nublaron la vista. Se sintió tan rota, tan pequeña, tan innecesaria en el mundo. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Afuera, el viento azotaba las paredes como si quisiera derribarlas. Dentro, el silencio era absoluto. De pronto, un ruido distinto sobresalió entre el estrépito de la tormenta. El crujir de ruedas sobre el lodo, el bufido de caballos, el chirrido de un freno. Se levantó, conteniendo el aliento. Se acercó a la ventana. A lo lejos, apenas visible entre la cortina de agua, un carruaje se detenía frente al molino. La figura que descendió no llevaba sombrero ni capa. Avanzó con pasos firmes por el camino empedrado, ya convertido en río de lodo. Su silueta, recortada por los relámpagos, era inconfundible. Milena abrió la puerta. El viento la golpeó de lleno, y la lluvia le azotó el rostro como una bofetada. Permaneció bajo el umbral, inmóvil, empapada, mientras él se acercaba sin vacilar. Emiliano estaba empapado de pies a cabeza, la levita adherida al cuerpo, el cabello oscuro chorreando sobre la frente. Al llegar frente a ella, no dijo palabra. Solo la miró con la intensidad de quien ha atravesado tempestades internas y externas por una única razón. Luego, lentamente, se arrodilló ante ella en el barro. «No me importa tu nombre ni tu origen», dijo con voz grave, entrecortada por la emoción. «Si tu amor fue un delito, me declaro su cómplice». Milena se llevó una mano a los labios, intentando contener el sollozo que le nacía del pecho. Las lágrimas se confundieron con la lluvia. «¿Por qué viniste?», preguntó temblando. «Porque no puedo respirar sin ti», respondió con los ojos clavados en los suyos. «Porque te busqué en cada rincón de la casa, en cada gesto de mi madre, en cada rincón del recuerdo, y no estabas». Ella cayó de rodillas frente a él, sin importar el barro ni el frío. Tomó su rostro entre las manos, como si quisiera asegurarse de que no era un espejismo. «No merezco tu perdón», murmuró. «No vengo a darte perdón», replicó él. «Vengo a pedirlo». Milena lo miró sin comprender. «Te pedí que te marcharas porque no sabía cómo manejar lo que sentía. Me protegí con la única herramienta que conozco, la severidad. Pero me equivoqué. Me equivoqué contigo, con mi madre, conmigo mismo». Sus voces se apagaron entre el estrépito del cielo. Ella bajó la cabeza y apoyó la frente en su pecho. «Creí que jamás volverías a buscarme». «No podía hacer otra cosa», dijo él, acariciando su nuca con delicadeza. «No después de lo que sentí en esa hacienda. No después de verte llorar en la capilla». Permanecieron abrazados bajo la lluvia, sin tiempo, sin mundo, sin culpa. Minutos después, ya dentro del molino, encendieron un fuego en la vieja chimenea. Emiliano había traído leña seca en su carruaje, previendo el clima. La luz del fuego iluminó sus rostros aún empapados, y en ese resplandor tenue, Milena descubrió en él una dulzura que no había visto antes. Se sentaron cerca del calor, envueltos en mantas. Por un largo rato no hablaron. Solo se escuchaba el chisporroteo de las llamas, el rumor del viento y el crujir de la madera. «He leído las cartas que mi madre te escribió», dijo Emiliano al fin. «Estaban guardadas entre sus cosas. La última fue escrita 2 días antes de morir». Milena lo miró sin aliento. «¿Qué decía?». Él sacó un papel doblado del bolsillo interior de su levita. El sobre estaba manchado por la lluvia, pero la tinta seguía intacta.
Decía que tú le diste los últimos días más plenos de su vida, que se sentía menos sola desde que llegaste, y que no lamentaba haberte amado, aunque no llevaras su sangre. Milena tomó la carta entre las manos y la presionó contra su pecho. Me lo dijo una vez, pero no quise creerle. Yo sí, susurró Emiliano, porque vi en ti algo que jamás había visto en otra mujer. Verdad. No en tus palabras, sino en tu corazón. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y ahora qué somos? ¿Qué queda entre nosotros? Lo que decidamos construir, respondió él con serenidad. Si me dejas, quiero empezar de nuevo. Quiero aprender quién eres sin máscaras. Quiero quedarme contigo, aunque tengamos que enfrentarlo todo. Milena se acercó temblando. ¿Y si el mundo no lo permite? Entonces el mundo tendrá que acostumbrarse, dijo él con firmeza. La vela sobre la mesa parpadeó y la lluvia golpeó con fuerza los cristales rotos del molino. Pero dentro, el fuego ardía, y con él, una promesa nacía. Una promesa tejida entre la verdad y la redención, entre el barro y la ternura. Entre dos almas que, al fin, se habían encontrado. Y en ese rincón olvidado del mundo, donde solo quedaban ruinas y silencio, el amor alzó la voz por encima del miedo, y no hubo mentira que pudiera sofocar su fuerza. El amanecer se alzó con una quietud solemne sobre Puebla. Un velo de neblina cubría las calles empedradas, y las campanas del templo comenzaban a tañer en un tono grave, como si la propia ciudad comprendiera el luto que envolvía la casa de los Alvarado. El carruaje de don Emiliano avanzaba despacio por la avenida principal, seguido por otro que transportaba el féretro cubierto con un manto blanco. Milena viajaba a su lado, con el rostro cubierto por un velo de tul oscuro y las manos entrelazadas sobre el regazo. No lloraba ya. Las lágrimas se le habían agotado en las noches anteriores, pero en su silencio habitaba una tristeza profunda, serena, que solo conocen quienes han amado y perdido. El cielo amenazaba lluvia. Unos pocos rayos de luz se filtraban entre las nubes, iluminando las torres del convento de Santa Catalina, donde se celebraría la misa de cuerpo presente. Al llegar, el carruaje se detuvo frente al atrio. Emiliano descendió primero y extendió la mano para ayudarla. Ella vaciló un instante, pero finalmente aceptó. El contacto fue leve, apenas un roce, y sin embargo, en esa caricia contenida, se condensaban todos los perdones que aún no habían pronunciado. La multitud aguardaba. Señores de levita oscura, damas con mantillas negras y abanicos de encaje. El rumor de las voces llenaba el aire. Muchos sabían ya que la condesa había muerto dejando una carta pública, una confesión que desafiaba la moral y las apariencias. Declaraba a Milena Duarte, la mujer a quien todos creían impostora, como su nieta verdadera en el alma. Milena lo sabía. Emiliano se lo había dicho en el camino, con la voz grave de quien carga un secreto que también lo redime. Ella escribió su última carta sabiendo que el escándalo sería inevitable, pero que el amor debía tener la última palabra. Al entrar en la iglesia, el murmullo se apagó. El sonido de sus pasos sobre el mármol resonó entre los muros altos, mezclado con el aroma del incienso. Los vitrales dejaban caer haces de luz de colores sobre el féretro que descansaba frente al altar. Sobre la madera, un crucifijo dorado y un ramo de lirios blancos. Milena avanzó lentamente. Cada mirada era un juicio, cada susurro una daga. Las damas más devotas apartaron la vista. Los hombres se inclinaron apenas con respeto forzado. Ella no los miró. Su corazón solo latía por aquella mujer que, en medio de una sociedad de máscaras, había sabido ver su verdad. Cuando se arrodilló junto al ataúd, el velo cayó de su cabeza, dejando al descubierto su rostro. La luz del templo iluminó sus facciones con una suavidad casi divina. En sus ojos, enrojecidos pero firmes, no había vergüenza, solo gratitud. «Gracias», susurró, apenas audible. «Gracias por haberme amado sin preguntar quién era». El sacerdote comenzó el responso, y los fieles siguieron con sus rezos. Emiliano, desde el banco contiguo, no apartaba la mirada de ella.
Su corazón latía con una mezcla de orgullo y desasosiego. Sabía que el mundo los observaba, esperando su reacción, pero ya no temía. Al concluir la ceremonia, uno de los hombres más influyentes de Puebla, don Ignacio Gálvez, se acercó con expresión severa. Don Emiliano, dijo en voz baja, la decisión de su madre ha causado desconcierto. Comprenderá que, tras semejante carta, muchos dudarán de su criterio, o del suyo. Emiliano lo miró con calma. Mi madre no necesitaba la aprobación de nadie para amar, respondió. Y yo tampoco. El murmullo se extendió entre los presentes. Algunas damas agitaron sus abanicos con nerviosismo. Don Ignacio alzó una ceja. ¿Y defenderá usted públicamente a una impostora? Emiliano dio un paso al frente. Su voz resonó clara en la nave silenciosa. Defenderé a una mujer que fue más sincera en su mentira que muchos en su verdad. Hubo un instante de desconcierto general. Nadie se atrevió a replicar. La fuerza serena de sus palabras bastó para imponer respeto. Milena lo observaba desde el fondo, con el alma en vilo. No era solo el gesto de un hombre que la amaba, era el acto de alguien que había comprendido que la verdad no siempre nace del linaje, sino del corazón. Cuando el cortejo salió hacia el cementerio, el cielo se abrió y comenzó a llover. Las gotas caían sobre las flores del féretro, sobre las piedras, sobre los rostros de los asistentes. Pero nadie se movió. Bajo la lluvia, la voz del sacerdote se elevó como un suspiro. Milena permaneció de pie, con el cabello empapado, el vestido adherido a su cuerpo. No intentó cubrirse. Miró cómo descendían los restos de doña Matilde a la tierra y sintió que con ella se enterraba también su antigua vida. Emiliano se acercó. «Debemos irnos», dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza. «No todavía. Quiero quedarme hasta el final». «Te resfriarás». «No me importa». Sus ojos brillaban de lágrimas. Le prometí que no volvería a huir. Él no insistió. Permaneció a su lado bajo la lluvia. El agua corría por sus rostros, mezclándose con el llanto, hasta que la última pala de tierra cubrió el ataúd. Al terminar, algunos invitados comenzaron a retirarse. Los más conservadores cuchicheaban entre sí, mientras otros, conmovidos por la dignidad de Milena, la observaban en silencio. Fue entonces cuando una mujer del pueblo, vestida de luto sencillo, se adelantó. Llevaba entre las manos un pequeño rosario. «La condesa decía que usted tenía un corazón bueno», murmuró. «Creo que tenía razón». La mujer se arrodilló brevemente y besó su mano. Aquel gesto sencillo, nacido del pueblo, fue el primero de muchos. Uno a uno, los presentes comenzaron a inclinarse. Nadie habló. Solo se escuchaba la lluvia y el repicar distante de las campanas. Milena bajó la cabeza, sobrecogida. Emiliano la observaba con una mezcla de emoción y respeto. En ese momento comprendió que nada podría borrar lo que habían vivido. Cuando regresaron a la iglesia, la misa concluyó con un silencio reverente. El sacerdote, conmovido por la escena, tomó la palabra. En este templo, donde tantos hemos venido a buscar consuelo, hoy aprendemos que la verdad no siempre se hereda con la sangre. A veces nace en el acto de amar sin condiciones. Las palabras resonaron en las bóvedas como una bendición. Milena, de pie junto al altar, se quitó el velo por completo. Su vestido era sencillo, de lino gris, sin adornos ni encajes. Sus manos, temblorosas, sostenían una flor blanca. Dio un paso al frente y habló con voz temblorosa pero firme. «No merecí su apellido, pero tuve el honor de merecer su amor. No me avergüenzo de lo que fui, porque fue desde la humildad que ella me enseñó el valor de la bondad». El eco de su voz llenó la iglesia. Algunos bajaron la cabeza, otros se enjugaban las lágrimas sin disimulo. Y entonces, cuando el silencio se hizo total, alguien comenzó a aplaudir. Fue un aplauso tímido, vacilante, pero pronto se multiplicó. El sonido se expandió por el templo, creciendo hasta llenar cada rincón. Milena cerró los ojos, abrumada. No era un aplauso de adulación, sino de perdón, de reconocimiento, de reconciliación entre el corazón y la razón. Emiliano se acercó a ella y sin decir palabra le ofreció el brazo. Milena lo aceptó.
Juntos caminaron hacia la salida, atravesando una multitud que, ahora, no murmuraba, sino que los seguía con respeto. En el umbral de la iglesia, el cielo seguía gris, pero la lluvia había cesado. Una brisa leve agitaba los cipreses del cementerio. Milena se detuvo un instante, mirando hacia el horizonte. «Parece que el mundo ha cambiado», susurró. «No, Milena», respondió Emiliano con una sonrisa leve. «El mundo sigue igual. Somos nosotros los que hemos aprendido a mirarlo distinto». Ella lo miró entonces con una ternura nueva. Por primera vez en mucho tiempo no sintió culpa ni miedo, sino una calma profunda. El sonido de las campanas volvió a resonar, pero ya no sonaban a despedida. Parecían anunciar un nuevo comienzo. Y así, de pie frente a la iglesia donde todo había sido revelado, Milena comprendió que no había nacido para la mentira, sino para la verdad que se gana con amor. Aquella verdad, más fuerte que el linaje y más pura que la sangre, era ahora su única herencia, la que nadie podría arrebatarle jamás. El sol se alzaba lentamente sobre los campos húmedos, bañando de luz dorada la tierra que en otro tiempo perteneció a doña Matilde Alvarado. Una brisa tibia acariciaba los rosales del jardín, donde aún persistía el aroma del invierno, mezclado con el perfume de la tierra recién removida. La hacienda, silenciosa durante semanas, comenzaba a despertar de su letargo, como si una nueva vida latiera en sus cimientos. Milena observaba el paisaje desde la galería principal, vestida con una bata clara de lino bordado. Sus manos descansaban sobre su vientre abultado, que se alzaba como una promesa viva. La quietud del lugar era engañosa, pues en su interior todo cambiaba. El recuerdo de la condesa seguía presente en cada rincón, pero ya no dolía como antes. Había sido transmutado por la memoria y por el amor en algo más dulce, más íntimo, más duradero. Emiliano cruzó el umbral en silencio. Venía de la parte trasera de la hacienda, donde los obreros trabajaban desde el alba en la reconstrucción del molino. Sus botas llevaban el polvo de la tierra y sus mangas arremangadas dejaban ver los antebrazos tensos por el esfuerzo. Al verla de espaldas, no dijo nada. Se detuvo unos instantes para contemplarla con esa mezcla de devoción y asombro que solo los hombres verdaderamente enamorados conocen. «Ha comenzado a girar de nuevo», anunció con voz suave. Milena se volvió hacia él. Sus ojos brillaban como dos espejos de agua clara. «¿El molino?» «Sí». Se acercó con paso firme. «Esta mañana, por fin». El eje respondió al primer intento. Giró lento, como si despertara de un sueño largo. Ella sonrió, y el gesto iluminó su rostro más que la luz del amanecer. Entonces ha vuelto a latir el corazón de esta tierra. Emiliano se detuvo frente a ella y le tomó las manos con delicadeza. «El molino no será ya para moler trigo. Quiero que ese lugar, que fue símbolo de codicia y disputas, se transforme en algo que perdure». Milena asintió conmovida. «Una escuela. Lo sé. Lo hemos soñado tantas veces. Para niñas sin apellido, sin fortuna, pero con alma, como tú». Sus palabras la estremecieron. Se refugió en su pecho, y él la sostuvo como si temiera que el viento pudiera llevársela. El silencio se llenó del murmullo de las hojas, del lejano repicar de la campana del molino, que resonaba como un eco del futuro que ya comenzaban a construir. Días después, los portones de hierro forjado se abrieron para dar paso a un grupo de niñas con trenzas largas, vestidos remendados y ojos llenos de asombro. Venían de conventos, hospicios y casas de caridad, convocadas por una carta escrita a mano por Milena en la que prometía un hogar, educación y abrigo. La primera en cruzar el umbral fue una pequeña de cabellos rizados y mirada desafiante. Se detuvo frente a Milena y alzó el mentón. «¿Usted es la señora del molino?» Milena se inclinó con ternura y le acarició el cabello. «No, pequeña, el molino ya no tiene dueño. Ahora les pertenece a todas ustedes». La niña frunció el ceño, confundida, pero luego sonrió tímidamente. «¿Puedo correr por los jardines?» «Puedes correr, leer, aprender, crecer y ser feliz». La niña soltó la mano de la monja que la acompañaba y echó a correr por el corredor de piedra,
seguida por otras risas infantiles que comenzaron a llenar la hacienda como si siempre hubieran estado allí. Emiliano, desde la distancia, observaba con orgullo. Había dejado de ser el hombre que luchaba por su legado para convertirse en un guardián de algo mucho más grande, el porvenir de aquellas pequeñas almas. Esa misma noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas y la casa dormía, Milena sintió las primeras punzadas. Se aferró al marco de la ventana y respiró con dificultad. Emiliano, al verla palidecer, la tomó en brazos sin vacilar y la condujo a la alcoba. Las parteras, previamente alertadas por doña Eugenia, llegaron antes de la medianoche. Encendieron velas, calentaron agua y recitaron oraciones antiguas mientras los corredores se llenaban del murmullo de los pasos y el crujido de los pisos. Emiliano permaneció afuera, caminando de un lado a otro, con el rostro tenso y las manos crispadas. Las horas se volvieron eternas. El viento golpeaba las ventanas y las campanas del molino tañían suavemente, como si acompañaran cada contracción, cada grito ahogado, cada oración. Finalmente, cuando el gallo comenzó a cantar y la aurora tiñó el cielo de tonos rosados, un llanto agudo y vibrante rompió el silencio. Emiliano se quedó inmóvil. Solo cuando la puerta se abrió y una de las parteras sonrió con lágrimas en los ojos, comprendió que el milagro había sucedido. «Una niña», anunció la mujer. «Hermosa, fuerte, como su madre». Emiliano entró temblando, como si temiera que el aire mismo pudiera desvanecer aquel instante. Milena estaba recostada, pálida, pero serena, con la niña envuelta en una manta de lino junto a su pecho. «¿Quieres cargarla?», preguntó ella con voz suave. Él se acercó, la tomó con torpeza y asombro, como quien sostiene algo sagrado. La niña entreabrió los ojos y se estremeció al sentir el calor de su padre. Emiliano se inclinó y besó su frente con devoción. «Matilde», susurró Milena. «Quiero que se llame Matilde». Él asintió sin dudar. «Así será. Matilde Duarte Alvarado. Que lleve el nombre de quien supo ver el alma cuando todos miraban la sangre». En el exterior, el molino giraba con fuerza renovada. El sonido de su eje al moverse era como un canto de vida, un recordatorio de que todo podía empezar de nuevo. En el patio, las niñas jugaban entre los rosales, ajenas al milagro que acababa de ocurrir. Milena cerró los ojos. Sentía el calor de su hija, el peso de Emiliano a su lado, el murmullo del viento, el eco de la campana del molino. En ese instante comprendió que la dicha no nacía de lo que uno poseía, sino de lo que se decidía compartir, y que el amor, cuando era verdadero, no necesitaba esconderse tras títulos ni herencias. Bastaba con mirarse a los ojos, reconocerse en el dolor y atreverse a comenzar de nuevo. La niña se estremeció y volvió a llorar suavemente. Emiliano la acunó con ternura. Milena sonrió. «Déjala llorar, así sabrá que está viva». El alba había llegado, y con ella, una nueva era. La heredera del molino no venía con vestidos de seda ni promesas de nobleza, sino con el llanto limpio de quien trae esperanza al mundo. Y mientras la campana repicaba, anunciando el día, Milena comprendió que hasta la mentira más oscura podía redimirse si nacía de ella un amor puro y decidido. Porque la verdad más honda no se escribe con tinta, sino con actos. Y la suya, al fin, había sido contada. Una década había pasado desde aquel amanecer en que el molino volvió a girar y la pequeña Matilde vino al mundo, anunciando una nueva era en la antigua hacienda que tantos secretos había albergado. El tiempo, siempre implacable, había dejado su huella en los rostros y en las paredes, pero no había logrado desvanecer aquello que realmente importaba, el amor que Milena y Emiliano se juraron sin necesidad de promesas grandilocuentes. El antiguo molino, transformado en escuela, era ahora un faro de esperanza para decenas de niñas que, al igual que su fundadora, habían nacido fuera del abrazo de una cuna noble. Las aulas se llenaban de risas, de canciones y del eco de pasos pequeños corriendo entre libros, pizarras y hileras de pupitres hechos a mano por Emiliano, cuyas manos, aunque más lentas, seguían siendo firmes. Milena, a los 37 años,
conservaba una belleza serena y una elegancia que no dependía del vestido, sino de la dignidad con la que caminaba. Sus cabellos, más oscuros, caían en un moño sencillo, y sus ojos guardaban la misma intensidad que hacía temblar a quienes se atrevían a subestimarla. Era respetada, admirada y, sobre todo, amada. El pueblo que antaño susurraba a sus espaldas ahora la saludaba con orgullo, como si su triunfo hubiera limpiado una vieja deuda colectiva. Junto a Matilde, que a sus 10 años ya mostraba el temple de su madre y la mirada firme de su padre, habían llegado otros 2 hijos, Fernando y Clara, mellizos de 8 años, traviesos, risueños y siempre llenos de preguntas. Emiliano, aunque con más canas y menos ímpetu en los movimientos, seguía siendo el refugio de su familia, el pilar silencioso que trabajaba al alba y leía en las noches, rodeado por los suyos. Las fiestas del pueblo ya no eran las mismas sin ellos. Cada año, en la fecha en que el molino volvió a funcionar, se celebraba el Día de la Esperanza, y era Milena quien daba el discurso desde la escalinata central de la escuela, rodeada por niñas que la abrazaban sin temor. Su voz, firme y dulce, hablaba no de clases ni linajes, sino de humanidad, esfuerzo y verdad. Pero no todos habían tenido un destino amable. Don Ramiro Calderón, el abogado que en su momento intentó arrebatar la hacienda a Milena, perdió el prestigio y el respeto del que tanto se vanagloriaba. Su ambición desmedida lo dejó solo, olvidado incluso por aquellos a quienes alguna vez ayudó. Su despacho fue cerrado y sus últimos años se consumieron en una casa modesta, donde ningún visitante tocaba la puerta. Murió sin que nadie reclamara su herencia, y en su testamento no hubo una sola línea de arrepentimiento. Doña Eugenia, en cambio, encontró redención en el silencio. Aunque nunca pudo pedir perdón con palabras, se dedicó en sus últimos años a tejer mantas para las niñas de la escuela y a donar, en secreto, gran parte de su fortuna. Cuando falleció, una carta escrita de su puño y letra fue encontrada entre sus cosas. A veces, el alma se despierta cuando ya es tarde para abrazar, pero si alguna de estas niñas duerme esta noche más abrigada, quizás algo de mí haya valido la pena. Y así, la historia que comenzó con una mentira, con máscaras y desprecios, había germinado en verdad, en legado y en amor. Los nombres de Milena y Emiliano quedaron escritos no en mármol ni en placas doradas, sino en los corazones de quienes encontraron en ellos una segunda oportunidad. Una tarde de otoño, cuando las hojas crujían bajo los pasos y el cielo se teñía de fuego, Milena caminó sola hasta la tumba de doña Matilde. Llevaba consigo una rosa blanca y una carta escrita por la pequeña Matilde, que aún no sabía todo lo que aquella mujer había significado. Se arrodilló en silencio, colocó la carta sobre la lápida y susurró: «Gracias por haberme visto, incluso cuando yo misma no sabía quién era». El viento sopló leve, y la campana del molino sonó a lo lejos. Porque hay historias que no terminan con un fin, sino que se transforman en otras vidas, en otras voces, en ecos que perduran cuando el mundo ha cambiado. Y aunque el tiempo haya pasado, aunque los cabellos se tornen grises y las manos tiemblen, el amor que nace del alma, ese no conoce vejez, solo florece, una y otra vez. En un mundo donde las apariencias aún pesan más que los sentimientos, Milena nos ha enseñado que el valor de una persona no se mide por su cuna, sino por la nobleza de su corazón. Esta historia no ha sido solo un romance de época, ha sido un canto a la dignidad, a la verdad y al amor que, aunque tardío, llega a tiempo para sanar. Porque incluso una mentira nacida del hambre y del miedo puede convertirse en redención cuando se elige amar con honestidad. Y cuando ese amor es correspondido, florece, aunque sea en medio del barro, de las ruinas o del prejuicio. Si esta historia tocó tu alma, cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra esperanza para que sepamos que acompañaste a Milena hasta su última página. No olvides explorar las otras narraciones que te dejamos en las tarjetas finales.
Todas ellas están llenas de giros inesperados, emociones intensas y protagonistas que, como tú, se atreven a soñar. Gracias por formar parte de esta comunidad, donde el amor verdadero siempre encuentra su camino.